país conformista. Y millones de jóvenes mexicanos continuarán siendo educados para la conformidad, para contribuir a la lógica compartida del por lo menos. Por lo menos no provocó una crisis económica, se dice de Vicente Fox. Por lo menos hizo obra pública, se dice de Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos es un político eficaz, se dice de Manlio Fabio Beltrones. Por lo menos es guapo, se dice de Enrique Peña Nieto. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Hummer. Por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación. Por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México no es tan malo como el de Ruanda, se escucha por ahí. México se ha convertido en el país, por lo menos, el país de los estándares bajos y las expectativas encogiadas. El país donde las cosas están mal, pero podrían estar mucho peor. México ya no vive en el laberinto de la soledad, está atrapado en el laberinto de la conformidad. La propensión a compararse hacia abajo es el denominador común de muchos mexicanos. Refleja el sentir de quienes se conforman con la realidad porque no quieren o no saben cómo cambiarla. Reflejan los instintos de políticos e intelectuales conservadores que evalúan a México con la vara comparativa del pasado e invitan a los ciudadanos a hacerlo también. Vicente Fox no hizo nada, pero por lo menos no hizo nada muy malo, aseguran. El gobierno no logra combatir a los delincuentes, pero por lo menos no reprime a sus adversarios como lo hizo en 1968, sugieren. El segundo piso del periférico es una obra disfuncional, pero por lo menos existe, argumentan. Antes las elecciones eran fraudulentas y ahora por lo menos son más limpias, postulan. Antes el PRI era un partido de Estado, ahora se ve obligado a reconquistarlo, señalan. Frente al vaso roto es mejor el vaso medio vacío. Todo es relativo. La vara de medición está tan cerca del suelo que el país se tropieza una y otra vez con ella. Las expectativas son tan bajas que cualquier político incompetente o corrupto o populista puede satisfacerlas fácilmente. Es innegable. Vicente Fox no provocó una crisis económica, pero bajo su presidencia México no se volvió un país más competitivo o más seguro. Es indudable. Andrés Manuel López Obrador promovió obras públicas, pero bajo su gobierno la vida en el Distrito Federal no se volvió considerablemente mejor. Es innegable. Beatriz Paredes habla muy bien, pero bajo su liderazgo el PRI no se convirtió en un partido más visionario o moderno. Es indudable, Enrique Peña Nieto es muy popular, pero el Estado de México no es un lugar bien gobernado. Después de décadas de gobiernos desastrosos, muchos se conforman con gobiernos mediocres. Después de años de presidentes depredadores, muchos se conforman con presidentes ineptos. Y después de 2 sexenios de democracia disfuncional, muchos parecen estar dispuestos a sacrificarla. Como los mexicanos no pueden imaginarse algo mejor, se conforman con lo existente. Como no quieren enfrentarse a la realidad, se acomodan ante ella. Comienzan a pensar que el pasado no era tan malo, comienzan a racionalizar, a justificar, a relativizar. Comienzan, por ejemplo, a defender a Carlos Salinas de Gortari. Por lo menos es un político pragmático, por lo menos gobernó con una tecnoburocracia reformista, por lo menos firmó el Tratado de Libre Comercio. Y el mismo relativismo florece en otros bandos. El mismo conformismo emerge de quienes defienden a Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón y se declaran satisfechos con sus trayectorias. Por lo menos AMLO favorece a los pobres, declaran. Por lo menos Calderón combate el crimen, justifican. Por lo menos AMLO ha escrito libros describiendo su proyecto alternativo de nación, concluyen. Por lo menos Calderón tiene una esposa sensata, argumentan. Por lo menos ninguno de los dos es el PRI, suspiran. Estos argumentos tienen un común denominador, parten de la premisa así es México, parten de la inevitabilidad, parten de la conformidad, ya lo decía Octavio Paz, y si no somos todos estoicos o impasibles, como Juárez y Cuauhtémoc, al menos podemos procurarnos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares, más que el brillo de nuestras victorias, nos conmueve nuestra entereza ante la adversidad. Nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida, nuestra paciencia frente a las obras públicas mal pensadas y mal ejecutadas, nuestra tolerancia ante empresarios que venden malos productos en contextos monopólicos, nuestra resignación ante la posibilidad del regreso del PRI a los pinos, nuestra convicción compartida de que México es incambiable, nuestra complicidad con el status quo. Hoy, la defensa del país basada en el argumento del por lo menos equivale a una defensa de la mediocridad, equivale a una apología del gradualismo que beneficia a pocos y perjudica a muchos. México solo será un país mejor cuando sus habitantes dejen de pensar en términos relativos y empiecen a exigir en términos absolutos, cuando se conviertan en profetas armados con una visión de lo que podría ser, como empuñe lo que Martin Luther King llamó coraje moral, cuando vociferan que los bonos navideños y las obras interminables y los
aeropuertos caóticos y las cárceles incontrolables y la inseguridad rampante y la violencia desbordada y el Estado ausente son realidades que ningún mexicano está dispuesto a aceptar, porque si nadie alza la vara, el país seguirá viviendo aplastado debajo de ella, porque si nadie exige que las cosas cambien, nunca lo harán, porque si nadie rechaza la conformidad, el país seguirá gobernado por políticos que no hacen nada, como Vicente Fox, que violan las leyes electorales, como Enrique Peña Nieto, que mandan al diablo a las instituciones, como Andrés Manuel López Obrador, que solo promueven reformas minimalistas, como Felipe Calderón, que tienen mucha visión, pero poca ética, como Carlos Salinas de Gortari, porque si los mexicanos siguen habitando el laberinto de la conformidad, será muy difícil crear mejores gobiernos y mejores gobernantes desde ahí. Escribía Kazantzakis que el peor pecado es la satisfacción, y demasiados mexicanos están demasiado satisfechos porque no viven tan mal bajo el despotismo de costumbre. Les sobra conformismo y les falta descontento. Defienden en términos relativos una corrupción que no puede ser defendida en términos absolutos. Comparan a México hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, pero el problema es que el consuelo de muchos suele ser el consuelo de tontos, y las expectativas bajas se convierten en profecías, y los laberintos de la conformidad también pueden convertirse en laberintos sin salida, porque los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres. Los ciudadanos que relativizan mucho están dispuestos a esperar poco. Los ciudadanos con bajas expectativas producen gobiernos que los reflejan. En México es más fácil jugar con las reglas existentes que exigir nuevas, es más cómodo seguir las costumbres que confrontarlas, es más rentable la conformidad cortés que la indignación permanente, es más aceptable tolerar las grandes omisiones y negociar las pequeñas omisiones, pero esta displicencia permite que la clase política siga actuando como lo hace. Ese conformismo corrosivo permite que el gobierno se dé palmadas en la espalda porque el nivel de violencia en México es menor que en Nueva Orleans, que AMLO se ha apoyado tan solo por las cosas inviables que promete, que el PRI se ha aceptado tan solo por la predecibilidad que ofrece, que Enrique Peña Nieto se ha considerado un candidato presidencial viable tan solo porque es guapo. Por ello, México se ha vuelto un país incapaz de responder a los retos que tiene enfrente desde hace años, incapaz de entender un entorno global cada vez más competitivo, incapaz de formar parte de una revolución tecnológica global, incapaz de comprender la vasta transformación económica más allá de nuestras fronteras, que está creando nuevos ganadores y nuevos perdedores, líderes políticos y empresariales e intelectuales que han hecho poco por prepararnos para el nuevo milenio, y una razón principal detrás de la inacción enraizada en nuestra cultura política y en nuestra estructura económica es la pleitesía permanente de tantos mexicanos a las ideas muertas. Ideas acumuladas que se han vuelto razón de rezago y explicación de parálisis, sentimientos de la nación que han contribuido a frenar su avance, como argumentan Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Carmín en el ensayo Un futuro para México, publicado en la revista Nexos. Los acuerdos tácitos compartidos por empresarios y funcionarios, estudiantes y comerciantes, periodistas y analistas, sindicatos y sus líderes, dirigentes de partidos políticos y quienes votan por ellos, la predisposición instintiva a pensar que ciertos preceptos rigen la vida pública del país y deben seguir haciéndolo, y aunque esa visión compartida no es del todo monolítica, los individuos que ocupan las principales posiciones de poder en México suscriben sus premisas centrales. El petróleo solo puede ser extraído, distribuido y administrado por el Estado. La inversión extranjera debe ser vista y tratada con enorme suspicacia. Los monopolios públicos son necesarios para preservar los bienes de la nación y los monopolios privados son necesarios para crear campeones nacionales. La extracción de rentas de los ciudadanos consumidores es una práctica normal y aceptable. El reto de la educación en México es ampliar la cobertura. La ley existe para ser negociada y el Estado de Derecho es siempre negociable. México no está preparado culturalmente para la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas y otros instrumentos de las democracias funcionales. Las decisiones importantes sobre el destino del país deben quedar en manos de las élites corporativas. Estos axiomas han formado parte de nuestra conciencia colectiva y de nuestro debate público durante decenios, como una segunda piel. Determinan cuáles son las rutas aceptables, las políticas públicas necesarias, las posibilidades que nos permitimos imaginar, y de allí la paradoja. Las ideas que guían el futuro de México fueron creadas para una realidad que ya no existe. Las ideas que contribuyeron a forjar la patria de hoy son responsables de su deterioro, desde los pasillos del Congreso hasta la torre de Pemex, desde las oficinas de Telmex hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde la sede del PRD hasta dentro de la cabeza de Enrique Peña Nieto. Los mexicanos son presa de ideas no solo cuestionables, sino equivocadas. Más grave aún, son ideas
que corren en una ruta de coalición en contra de tendencias económicas y sociales irreversibles a nivel global. Son ideas muertas que están lastimando al país que las concibió. Son ideas atávicas que motivan el comportamiento contraproducente de sus principales portadores, como los líderes priistas que defienden el monopolio de Pemex aunque sea ineficiente y rapaz, o los líderes perredistas que defienden el monopolio de Telmex porque por lo menos está en manos de un mexicano, o los líderes panistas que defienden la posición privilegiada del CNTE por la alianza electoral política que han establecido con la mujer a su mando, o los líderes empresariales que resisten la competencia en su sector aunque la posición predominante que tienen allí merme la competitividad, o los líderes partidistas que rechazan la reelección legislativa aunque es un instrumento indispensable para obligar a la rendición de cuentas, o los intelectuales que cuestionan las candidaturas ciudadanas aunque contribuyan a abrir un juego político controlado por partidos escleróticos, o los analistas que achacan el retraso de México a un problema de cultura, cuando el éxito de los mexicanos en otras latitudes, como el de los inmigrantes en Estados Unidos, claramente evidencia un problema institucional. La prevalencia de tantas ideas moribundas se debe a una combinación de factores: el cinismo, la indiferencia, la protección de intereses, negocios, concesiones y franquicias multimillonarias, pero con estas explicaciones yace un problema más pernicioso: la gran inercia intelectual que caracteriza al país en la actualidad. Nos hemos acostumbrado a que así es México, así de atrasado, así de polarizado, así de corrupto, así de pasivo, así de incambiable. Nuestra incapacidad para pensar de maneras creativas y audaces nos vuelve víctimas de lo que el escritor Matt Miller llama la tiranía de las ideas muertas. Nos obliga a vivir en la dictadura de los paradigmas pasados, nos convierte en un país de masoquistas, como sugiriera recientemente Mario Vargas Llosa. Como México no logra pensar distinto, no logra adaptarse a las nuevas circunstancias, no logra responder adecuadamente a las siguientes preguntas: ¿cómo promover el crecimiento económico acelerado? ¿Cómo construir un país de clases medias? ¿Cómo arreglar una democracia descompuesta para que represente ciudadanos en vez de proteger intereses? Contestar esas preguntas de mejor manera requerirá sacrificar algunas vacas sagradas, desechar muchas ortodoxias, reconocer nuestras ideas muertas y enterrarlas de una buena vez antes de que hagan más daño, porque como dice el proverbio, la muerte cancela todo menos la verdad, y México necesita desarrollar nuestras ideas para el país que puede ser.